alivios de deudas y una protección frente a tratados de libre comercio, entre otros puntos. Señora ministra, gracias por estar con nosotros esta mañana. Juan, muy buenos días a ti, a tu mesa y a toda la audiencia. Señora ministra, le pido para nuestra audiencia el resumen de lo acordado con los arroceros. Bueno, abordamos un primer punto que era quizás el más complejo y es la intervención para los temas de la reducción de los precios en el arroz. Allí hemos acordado un apoyo directo a pequeños y medianos productores por cerca de 22.000 millones de pesos, con una contribución muy importante que hace la cuenta de fomento arrocero por 5.000 millones de pesos, recursos del Ministerio de Agricultura de las cadenas agrícolas para poder hacer un apoyo a la comercialización de manera directa a los pequeños y medianos productores. El segundo punto que hemos acordado es todo un paquete de alivios financieros y de mecanismos financieros para la reactivación, el tema de 50.000 millones de pesos que van distribuidos en el Fondo de Solidaridad Agropecuaria, líneas especiales de crédito, líneas de reactivación, aseguramiento agropecuario y posibilidad de que los pequeños y los medianos productores accedan a instrumentos a través del Banco Agrario y de Finagro para poder tener tasa preferencial para reactivación y para gestión de riesgos. Avanzamos también en una propuesta que tiene que ver con colocar recursos del presupuesto general de la Nación para una línea especial de financiamiento de subsidios para insumos agropecuarios que nos permitan el inicio de las cosechas, reducir costos de producción. El Ministerio de Agricultura discusión con el Ministerio de Ambiente por una tasa diferencial del uso del agua para los distritos de riego y hemos acordado también una inversión o un acompañamiento del Fondo del Arroz que administra 2 molinos importantes públicos en Espinal y en la vía Bosconia Cesar para poder hacer maquila de arroz de pequeños y medianos productores y ayudar a movilizar los inventarios hoy arroceros en problemas a través de las compras públicas, fundamentalmente con el Ejército y CBF y el Ministerio de Educación Nacional. Vamos a atender temas puntuales en regiones como lo que tenemos en norte de Santander alrededor de la Sogata, la reactivación de la producción agropecuaria de Azozulia. En el Huila estamos trabajando con Azojuncal para la reactivación de este molino y acompañar los procesos asociativos para la construcción de infraestructura de secado y almacenamiento de arroz que nos permita tener respuestas estructurales. Es importante, Juan, indicar que estamos en la primera cosecha del año, es una cosecha pequeña, nos faltan cerca de 200.000 toneladas por cosechar, pero tenemos que afrontar la discusión de esa gran cosecha del segundo semestre que es de más de 3 millones de toneladas, donde tenemos que tener respuestas estructurales y donde la situación en las diferentes regiones arroceras del país es distinta. Señora ministra, además de haber llegado a un acuerdo con los arroceros y ofrecerles más subsidios, ayudas, la teoría del decrecimiento económico se da en que no se beneficia el consumidor. ¿Por qué razón? Pues la teoría dicta que entre más oferta, hay arroz, los precios para el consumidor van a mejorar. Los arroceros del Tolima particularmente están en contra de la sobreproducción del departamento de Casanare. ¿Por qué los arroceros, en lugar de pedir subsidios, o más bien utilizar esos subsidios para aprender a exportar, como lo hacen los cafeteros? Es decir, los cafeteros hoy necesitan producir más para vender más en el exterior. Aquí es justamente lo contrario. Los arroceros quieren que se siembre menos, que haya menos producción y no exportar. ¿Cómo usted como ministra ayuda a que ellos, como quien dice, cojan el camino de ventas externas y que la sobreproducción no sea un problema? Bueno, eso hace parte de la discusión que el Ministerio de Agricultura abrió desde septiembre del año pasado con todos los actores de la cadena arrocera, productores, el gremio, la industria, y queremos vincular a los comercializadores. Y por eso hemos dicho, aquí tenemos un plan de ordenamiento del arroz donde debemos saber dónde debemos sembrar, pero también dónde y cómo es competitivo sembrar. Hemos abierto la discusión sobre los costos de producción del arroz, unas relaciones de tenencia de la tierra de arriendos que superan el 20% de los costos de producción, que claramente no hacen competitiva la producción del arroz en Colombia. Si el arroz en Colombia quiere abrir mercados internacionales, el arroz en Colombia tiene que ser competitivo y para ser competitivo
competitivo tiene que hablar sobre los costos de producción. Hoy lo que les hemos dicho a todos los gremios, pero fundamentalmente a la cadena del arroz, tanto a los productores como a la industria, es que tenemos que construir un acuerdo de competitividad. Ayer la industria, a través de un comunicado, reafirmó su apuesta por construir esa ruta de la competitividad. El acuerdo que hemos hecho con Fediarroz es construir esa ruta de la competitividad, y aquí tenemos que revisar el recurso de la Fondo de Fomento Arrocero, recursos públicos de la contribución que hacen todos nuestros productores, los recursos del mecanismo de manejo de contingentes arancelarios en los procesos de importación de arroz de Estados Unidos, que a la fecha suman $96 millones, tienen que colocarse en disposición de tener mejores rendimientos, de poder mejorar la semilla, de lograr que la semilla certificada tenga un costo asequible, de poner la discusión sobre los costos de la tierra, los costos de los insumos, el costo del financiamiento. Eso es lo que queremos hacer en la Mesa Nacional Arrocera, y eso es lo que nos debe llevar a afrontar la gran producción de arroz en el próximo semestre. Lo que estamos haciendo no es un subsidio, es un apoyo directo al productor en el tema de la comercialización que nos faculta la ley, cuando esas variaciones de precios hacen que los ingresos de los productores se vean afectados. El apoyo directo que estamos hablando para pequeños y para medianos lo que nos va a permitir es salvaguardar el ingreso de los productores, pero coincido con lo que se está diciendo en la mesa, aquí la respuesta es estructural hacia la competitividad de la cadena arrocera en Colombia. Señora ministra, ¿por qué países como Ecuador y Perú logran que sus sectores arroceros puedan exportar, y en Colombia en años, décadas de este cultivo no logramos llevar nuestro grano nacional a mercados externos? Yo creo que ahí hay varios elementos, insisto en el tema de los costos de producción, en el tema del arriendo de la tierra y la especulación que hay sobre la renta de la tierra alrededor de las áreas arroceras. Lo segundo tiene que ver con el manejo de los sistemas financieros, unos costos financieros que no están dirigidos a pequeños y medianos productores y que han impedido que la pequeña y la mediana producción se asocie y construya infraestructura de secado y de almacenamiento, y en efecto la dificultad que hemos tenido en estos 30 años de libre mercado de construir una infraestructura de secado y almacenamiento, digamos, que pueda estar en la posibilidad de administración de los pequeños productores. Hoy el gobierno nacional está diciendo tenemos que salir a fortalecer los procesos cooperativos y asociativos, y que esos procesos cooperativos y asociativos de pequeños y medianos ayuden al desarrollo de la industria de secado y de almacenamiento. Almacenar y secar el arroz nos va a permitir a nosotros regular las fluctuaciones del mercado y con ello el precio. Y quisiera también decir, en ese análisis que hemos hecho estos días, nuestra importación de arroz hoy es fundamentalmente de Ecuador, es el precio del arroz que está más bajo que el que nosotros estamos manejando. Tenemos unos precios más o menos equiparados con Perú, incluso con el tema del arroz que viene de Estados Unidos. En la subasta que hicimos, que podía ser hasta de 98,000 toneladas para este primer trimestre del arroz importado de Estados Unidos, solo llegaron 10,000. Es un momento muy oportuno para hacer un balance de cómo hemos afrontado esta cadena y cómo podemos encontrar unas rutas para poder resolver los problemas estructurales, porque lo cierto es que lo que hemos usado en estos 30 años, que era el incentivo al almacenamiento del arroz, no funcionó, no transformó la cadena, y hoy seguimos teniendo problemas estructurales que no hemos resuelto. Nuestra apuesta es que podamos hacer un acuerdo entre el sector privado, acompañado por el gobierno, para poder resolver esos temas de fondo que tenemos. Y en efecto, abrir mercados internacionales, porque hoy abastecemos el mercado interno, pero necesitamos, si queremos que la cadena del arroz se mantenga en Colombia, poder competir con comercio exterior. Escuchan ustedes a la señora ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Marta Carvajalino. Le cambio de tema, señora ministra. Cuando a usted la nombraron, todos hicimos una tarea juiciosa de revisar su hoja de vida, y recuerdo que encontramos que aparece un reconocimiento a usted como una muy distinguida abogada con una trayectoria importante en el campo de la investigación en la Universidad Nacional de Colombia, y además con una especialización en Derecho Constitucional. Entonces le pregunto, no solo a la ministra de Agricultura, sino a la abogada constitucionalista, ¿cómo recibe usted la decisión del presidente Gustavo Petro de abrir este camino de la consulta popular a raíz de lo sucedido con la reforma laboral? Juan, yo creo que todos los mecanismos de participación directa establecidos en la Constitución del 91 le permiten a Colombia ser cada día más sólida en la democracia. Yo creo que no hay que tenerle miedo a los mecanismos democráticos, yo creo que son el espacio preciso para que la nación discuta, para que la nación dialogue, y yo creo que en dos temas tan importantes como son los derechos de los trabajadores y el tema de la salud, estamos
en un momento muy oportuno para salir a preguntarle de manera directa a la ciudadanía cómo quiere construir las decisiones del gobierno nacional, del Estado colombiano frente a eso. Esperemos entonces que se puedan formular esas preguntas que irían a la consulta popular, que pueda llegar prontamente al Senado y que el Senado le dé la oportunidad al pueblo colombiano de tener una voz directa frente a los asuntos que le competen. Ministra, la preocupación de mucha gente es que eso los va a poner a ustedes en campaña, que la va a poner a usted, en vez de estar de cabeza resolviendo el problema de los arroceros, a conseguirle votos a la consulta, los va a sacar de la agenda técnica de los ministerios a la agenda política de la consulta. ¿Cómo va a hacer eso al interior del gobierno? Yo creo que el gran reto de los mecanismos democráticos de consulta directa a la ciudadanía tienen como esencia la labor del gobierno, del conjunto del Estado, de lograr que se pongan de manera clara las discusiones. Y allí, más que un tema de campaña, yo creo que el ejercicio de todo servidor público y claramente del alto gobierno será hacer pedagogía para que podamos abrir la discusión y que abierta la discusión, la más amplia deliberación directa de la ciudadanía nos permita llevar a las urnas las preguntas y con ello las respuestas. No se trata de una campaña, se trata de construir la democracia, de abrir el diálogo y de permitirle a todos los ciudadanos que ejerzan sus derechos. Qué bueno que en Colombia estos mecanismos de participación directa fueran cada vez más cotidianos, que hicieran parte de nuestra labor diaria y que en vez de ser un obstáculo nos permitieran a todos reconstruir esa apuesta de la unidad nacional y con ello la apuesta por transformar a Colombia, haciendo del diálogo y de la deliberación una ruta muy democrática, pero una ruta donde cada ciudadano se sienta representado, se sienta vinculado, se sienta parte del Estado colombiano. ¿Dónde, señora ministra, para terminar y con todo respeto, dónde termina la pedagogía y dónde empieza la campaña frente a esta consulta? Pues lo veremos en el ejercicio y yo creo es lo que yo como servidor 7:30, se nos fue la voz final en este punto de la señora ministra, debe estar Yo como ministro en iba a algún decir lugar algo. Fue una de las fuera, regañadas, fuera ¿no? de la ciudad. Señora ministra, Aquí estoy. ya aquí está, Aquí se nos estoy. fue la voz cuando le Usted iba a preguntaba decir que yo. dónde termina la pedagogía y dónde empieza la campaña, que es, digamos, el temor de muchos ciudadanos. Yo creo que la labor de todo servidor público en el ejercicio de sus funciones es día a día conectar su misionalidad, la labor de ejecución que tiene con el sentimiento y con los derechos de todos los ciudadanos. Yo creo que aquí nos falta en Colombia apropiarnos y volver cotidianos los mecanismos de participación y de concertación y en ese sentido creo que podemos quitarle el gran peso del clientelismo al ejercicio político y hacer de la política una labor misional de todo servidor público. Creo que es un gran reto y la oportunidad que tenemos ahora es aprender a usar esos mecanismos de participación directa y volverlos parte de la administración pública sin tenerles temor. 7:31 es la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Marta Carvajalino. Gracias, ministra, por haber estado con nosotros. A toda la mesa de trabajo, muchísimas gracias y a la ciudadanía, nuestro abrazo democrático. 7:31.